¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se elevan, pero no sabes con certeza si alcanzan el cielo? ¿Te has preguntado si Dios realmente presta atención a esas palabras que pronuncias al iniciar tu jornada, o si tal vez simplemente se desvanecen en el aire? Esta es una inquietud más común de lo que imaginas, incluso entre quienes aman profundamente al Señor. En algún punto de nuestro caminar espiritual, todos nos hemos preguntado si estamos orando de forma correcta, si nuestras peticiones son escuchadas y si existe una manera de conectar verdaderamente con el corazón de Dios. Hoy, en Palabras de Fe, quiero revelar contigo una enseñanza poderosa. No es un método humano, no es una fórmula mágica, sino un principio que Jesús mismo impartió a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar. Es un secreto espiritual que transforma la manera en que dialogamos con el Padre, y que convierte una oración común en un encuentro vivo, real y profundamente transformador. Antes de continuar, quiero invitarte a participar activamente en este espacio. Si alguna vez has experimentado dudas en tu vida de oración o has sentido que Dios habló a tu corazón, cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede convertirse en la esperanza que otra persona necesita. Y si este mensaje empieza a tocarte el alma, te pido que apoyes este video con un me gusta para que más vidas puedan ser bendecidas a través de Palabras de Fe. Ahora entremos juntos en una oración profunda para iniciar nuestro día, una oración que no solo se pronuncia, sino que se vive. Una oración que abre puertas espirituales y alinea nuestra vida con la voluntad del Padre. Padre Celestial, en esta mañana nueva que me regalas, vengo ante ti con un corazón agradecido. Te reconozco como el creador de todo cuanto existe, como la fuente de mi vida y como el Padre amoroso que me llama por mi nombre. Tu presencia abraza cada rincón de este día que apenas comienza. Hoy honro tu nombre, le exalto por encima de cualquier otro, y declaro que en ti encuentro quien soy y para qué fui creado. Tu santidad me inspira a caminar de manera íntegra, a tomar decisiones que te glorifiquen y a vivir de forma que tu nombre sea exaltado en mi vida. Padre, que tu reino se establezca en mí y que tu voluntad gobierne mis pasos tal y como sucede perfectamente en el cielo. Sé que tus caminos son más altos que los míos y que tus planes superan cualquier idea que yo pueda tener, por eso rindo mis intenciones, mis deseos y mis decisiones a tu guía divina. Permite que mis pasos hoy sigan el rumbo que tú ya preparaste desde antes que este día existiera. Gracias por proveer para mis necesidades, por el pan físico y espiritual que sustenta cuerpo y alma. Confío en que tu mano me acompañará en cada necesidad de este día. Enséñame a no inquietarme por el mañana, sino a descansar completamente en tu fidelidad presente. Señor, te pido que perdones mis errores, mis faltas y las veces en que he actuado lejos de tu voluntad. Y así como tú me perdonas, decido soltar a quienes me han lastimado. Te entrego esos nombres, esas heridas y esos recuerdos que aún duelen, y elijo liberarlos con tu ayuda. Limpia mi corazón de toda raíz de resentimiento o amargura para vivir en verdadera libertad. No permitas que caiga en tentación. Líbrame de todo mal que quiera desviarme del propósito que has trazado. Sé que hay fuerzas que intentan distraerme y alejarme de ti, pero me refugio en tu poder. Tu Espíritu Santo me guía, me corrige, me fortalece y me protege durante cada instante de este día. Te agradezco desde ya por escuchar esta oración. Aunque aún no vea todas las respuestas, elijo confiar en tu fidelidad. Recibo por fe tus bendiciones, sabiendo que cada una de tus promesas es verdadera y se cumple en el tiempo perfecto. Padre, gracias por el regalo de un nuevo amanecer. Gracias por la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada mañana es un recordatorio de tu misericordia inagotable. Hoy coloco mis planes, mis proyectos, mis responsabilidades y mis sueños bajo tu voluntad eterna. Dame la sabiduría necesaria para tomar decisiones que honren tu nombre y bendigan a quienes caminan conmigo. Te presento también a mi familia y a las personas que amo. Cúbrelos con tu protección y permíteles experimentar tu paz en cada área de su vida. Que nuestros hogares estén llenos de armonía, comprensión y amor verdadero. Deposito en tus manos mis inquietudes y mis cargas. Tú me has dicho que eche sobre ti toda ansiedad porque tú cuidas de mí. Por eso recibo tu paz, esa paz que excede todo entendimiento humano y que guarda mi mente y mi corazón. Declaro que este día está bajo tu bendición. Cada conversación, cada encuentro y cada responsabilidad están en tus manos. Nada me sorprenderá, porque tú conoces el fin desde el principio y me guías con tu amor. Perdóname por los momentos en que he dudado o en que mi fe se ha debilitado. Gracias porque tu amor no depende de mi perfección,
sino de tu carácter fiel y constante. Dame ojos espirituales para reconocer las necesidades de los demás. Que mi vida sea instrumento de tu amor, de tu consuelo y de tu compasión. Permíteme ser luz en medio de la oscuridad y esperanza para quien esté atravesando dificultades. Llena mi corazón de gratitud. Ayúdame a ver tus bendiciones aún en medio de los desafíos. Sé que todo lo obras para bien y confío plenamente en tus planes. Derrama sobre mí tu unción para cumplir con mis responsabilidades. No lo haré con mis fuerzas, sino con el poder de tu Espíritu que actúa en mí. En tu nombre enfrentaré y venceré cualquier desafío. Ayúdame a mantener mis pensamientos firmes en ti. En un mundo que constantemente ofrece distracciones, que mi mente permanezca enfocada en tus promesas. Tu palabra dice que tú guardas en perfecta paz a quienes confían plenamente en ti, y hoy tomo esa promesa para mi vida. Señor, te entrego mis relaciones, mis palabras y mis actitudes. Dame un corazón paciente, palabras sabias y un espíritu dispuesto a reflejar tu amor aún en situaciones difíciles. Dios Todopoderoso, presento ante ti los obstáculos que tengo delante. Declaro que nada es imposible para ti. Con la fe de un grano de mostaza, sé que puedes mover montañas en mi vida. Espíritu Santo, dirige mis pensamientos y decisiones. Afina mi oído para reconocer tu voz entre tantos ruidos que intentan robar mi atención. Permíteme discernir tu voluntad con claridad. Te entrego mis anhelos más profundos, incluso aquellos que no he compartido con nadie, pero que tú conoces perfectamente. Confío en que si provienen de ti, los cumplirás en tu tiempo perfecto. Señor Jesús, que tu carácter sea moldeado en mí hoy. Quiero reflejar tu paciencia, tu amor, tu perdón y tu compasión a quienes me rodean. Rey soberano, te entrego mis batallas internas, esas luchas que solo tú conoces. Mis debilidades y tentaciones las someto a tu fortaleza. Hoy camino confiado en que contigo puedo vivir en victoria. Padre, te presento mi salud física, mental y espiritual. Que mi cuerpo sea templo digno de tu presencia, que mi mente sea renovada por tu palabra y que mi espíritu permanezca unido a ti, la fuente de la vida verdadera. Señor de la mies, haz de mi vida un instrumento para tu gloria. Permíteme sembrar semillas de esperanza, amor y fe. Abre puertas para compartir tu mensaje y usar cada palabra que pronuncie Dios de toda gracia. Te ruego que durante este día formes en mí un corazón que adore en todo momento. Que incluso en medio de mis responsabilidades, de mis tareas y de mis rutinas, mi espíritu pueda elevarse a ti en alabanza, reconociendo tu presencia en cada detalle, desde lo más simple hasta lo más profundo. Que mi vida sea una expresión constante de gratitud, un recordatorio vivo de que tú caminas conmigo en todo. Señor, permite que tu luz fluya a través de mí en los lugares donde reina la oscuridad. Llévame allí donde mi presencia, guiada por tu espíritu, pueda marcar una diferencia real. Hazme sal y luz en medio de un mundo que necesita esperanza. Permite que donde haya tristeza, yo pueda llevar consuelo, donde haya confusión, pueda ofrecer dirección, y donde haya corazones rotos, pueda ser instrumento de restauración. Padre, pongo ante ti mi historia completa. Mi pasado, con sus caídas y heridas, mi presente, con sus retos y alegrías, y mi futuro, con todo lo que aún desconozco. Lo coloco todo en tus manos, sabiendo que eres el único capaz de hacer que incluso lo que no entiendo hoy termine cooperando para mi bien. Tú eres el Dios que redime, que transforma y que dirige cada capítulo de mi vida con amor perfecto. ¿Sabías que los mismos discípulos de Jesús, que caminaron con él, que escucharon sus enseñanzas y lo vieron realizar milagros, quedaron tan impactados por su manera de orar que se atrevieron a pedirle algo muy específico? Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos percibieron que había algo especial, sobrenatural y profundamente íntimo en la forma en que Jesús hablaba con el Padre. Y en respuesta a esa petición, el Maestro les entregó un modelo de oración tan sabio y tan completo que ha guiado a creyentes por siglos. Ese modelo aparece en Mateo 6, 9-13. Allí Jesús declara, vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Es fundamental comprender que Jesús no pretendía que repitiéramos estas palabras como un simple ritual, sin pensar, como si fueran una fórmula automática para obtener respuestas. No. Él nos estaba mostrando una estructura, una base espiritual que contiene todo lo que una conversación auténtica con Dios debe incluir. Observa cómo Jesús inicia estableciendo la relación. Padre nuestro. No dice juez nuestro ni creador nuestro, aunque Él es ambas cosas, sino Padre. Esto nos revela que no nos acercamos a un ser distante, sino a un Padre cercano, tierno y lleno de amor. Esta frase inicial equilibra dos grandes verdades, la intimidad y la reverencia. Es nuestro Padre, lo que expresa cercanía, pero está en los cielos, lo que nos recuerda que es soberano, glorioso y todopoderoso. Cuando oramos con esa dualidad en mente, nos acercamos con confianza, pero también con respeto y humildad. Jesús pudo haber dicho Padre mío, pero eligió decir Padre nuestro. Esto es una declaración poderosa que nos recuerda que aunque oremos en privado, pertenecemos a una familia espiritual. No caminamos solos. No luchamos solos. Somos parte de un cuerpo de fe que comparte al mismo Padre Celestial. Esta dimensión comunitaria nos conecta con millones de creyentes alrededor del mundo y con todos aquellos que han confiado en Dios antes que nosotros. Luego Jesús continúa con adoración. Santificado sea tu nombre. Antes de presentar peticiones, el modelo de Jesús nos enseña a exaltar el carácter de Dios. Adorar santifica nuestra perspectiva, nos coloca en el lugar correcto para entender quién es Él y quiénes somos nosotros delante de su presencia. Santificar su nombre significa reconocer su perfección absoluta y apartarlo como supremo en nuestro corazón. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos afirmando que queremos vivir de tal manera que todo lo que hacemos honre su santidad. También estamos pidiendo que su grandeza sea reconocida en toda la tierra, comenzando por nuestra propia vida. Luego viene una declaración de entrega, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús nos muestra que la oración no es imponer nuestras ideas, sino someternos a los propósitos de Dios. El reino de Dios representa su gobierno, su justicia, su paz y su gozo manifestados en nuestra vida diaria. Cuando clamamos venga tu reino, estamos invitando a Dios a gobernar nuestros pensamientos, decisiones, relaciones y circunstancias. Y cuando decimos que se haga tu voluntad, estamos reconociendo que así como su voluntad se cumple perfectamente en el cielo, también deseamos que su plan perfecto se cumpla aquí en la tierra y en nuestra propia historia. Solo después de establecer esta adoración y entrega, Jesús nos guía a presentar nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Jesús nos recuerda que Dios se preocupa por lo cotidiano. Lo que comemos, dónde dormimos, cómo vivimos. No nos pide que supliquemos riquezas o excesos, sino que confiemos en que Él provee lo necesario, lo justo, lo que corresponde a cada día. Esta petición es un llamado a vivir en el presente, a depender de su provisión diaria sin caer en la ansiedad de un futuro que aún no existe. Luego el modelo pasa a la dimensión de nuestras relaciones. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús establece un vínculo directo entre el perdón que recibimos y el perdón que damos. Este es probablemente uno de los aspectos más profundos de la oración, porque nos confronta con nuestra responsabilidad de perdonar. Jesús no dice ayúdanos a perdonar, sino como también nosotros perdonamos, dando por hecho que el perdón ya forma parte de nuestro estilo de vida. Tanto es así que después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús vuelve a recalcar este punto con fuerza: si perdonan, serán perdonados. La palabra deudas tiene un peso especial. En el tiempo de Jesús, una deuda podía llevar a un ser humano a la esclavitud. De la misma manera, el pecado crea una deuda que no podemos pagar. Cuando Dios nos perdona, Él cancela una deuda impagable y nos libera. Y cuando nosotros perdonamos, estamos replicando esa liberación en otros. Finalmente, Jesús incluye una súplica por protección espiritual: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte revela nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad del poder de Dios para resistir las trampas espirituales. Jesús sabía que aun con buenas intenciones podríamos caer si no dependemos del Padre. La frase líbranos del mal, que también significa líbranos del maligno, nos recuerda que estamos en una guerra espiritual, que no peleamos contra carne y sangre. Por eso necesitamos la fuerza de Dios, su dirección y su armadura espiritual. La oración concluye reconociendo la autoridad de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.
Esto cierra el modelo de oración tal como comenzó, enfocando nuestro corazón en Dios, en su grandeza y en su reinado eterno. Terminar así nos mantiene centrados en la verdad. Todo lo que somos y todo lo que pedimos gira en torno a Él, no a nosotros. Lo maravilloso del Padre Nuestro es que en menos de 70 palabras Jesús condensó una guía completa para todas las áreas de la vida, nuestra relación con Dios, nuestra provisión diaria, nuestras relaciones con otros y nuestra lucha espiritual. Es una oración tan profunda que uno puede estudiarla toda la vida y seguir encontrando tesoros, y al mismo tiempo tan sencilla que hasta un niño puede hacerla suya con total comprensión. Cuando aplicamos los principios del Padre Nuestro en nuestra oración cotidiana, no como un ritual automático sino como una estructura viva, nuestra vida espiritual se profundiza y nuestra comunión con Dios se vuelve más real y más poderosa. Por eso quiero invitarte, desde Palabras de Fe, a que esta semana medites en cada frase del Padre Nuestro. Dedica un día a cada parte y deja que Dios hable a tu corazón a través de ellas. Descubrirás que esta oración no es una tradición antigua, sino un manantial inagotable de sabiduría y conexión con Dios. Jesús también nos advirtió de algo que puede estorbar nuestras oraciones, las repeticiones vacías. En Mateo 6:7 dijo, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchos hemos caído en este hábito de repetir frases sin vida, palabras memorizadas que salen de nuestros labios, pero no de nuestro corazón. La oración no es una clave secreta ni un requisito mecánico para obtener bendiciones. No es la cantidad de palabras ni la elegancia del discurso lo que conmueve al cielo, sino la fe y la sinceridad con la que nos acercamos. Santiago lo afirma claramente, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es llevada por el viento. La duda desconecta nuestra línea espiritual con Dios. Cuando oramos sin fe, nuestras palabras suenan correctas, pero el corazón no está conectado. Es como hablar por un teléfono sin señal. La oración verdadera es un diálogo íntimo con nuestro Creador. Implica hablar, pero también escuchar, pedir, pero también rendirse. La razón por la que Jesús condenó las repeticiones vanas es porque el ser humano tiende a convertir la oración en ritual, en algo mecánico, como si repitiendo lo mismo una cierta cantidad de veces pudiéramos manipular a Dios. Es lo mismo que hacían los gentiles, pensando que si encontraban la combinación perfecta de palabras, sus dioses los escucharían. ¿Te has descubierto alguna vez repitiendo la misma oración una y otra vez, no por una perseverancia basada en la fe, sino desde la ansiedad o el miedo? Tal vez en algún momento pensaste que si usabas ciertas palabras específicas, una frase especial o un horario particular del día, tus oraciones tendrían más poder o serían más escuchadas. Precisamente de esto nos advierte Jesús cuando habla de las vanas repeticiones, de esa tendencia humana a creer que la eficacia de la oración depende de la fórmula, y no del corazón que ora. En el Antiguo Testamento encontramos una escena muy reveladora en un Reyes 18, en el Monte Carmelo. Elías desafía a los profetas de Baal, y estos hombres pasan horas invocando a su dios falso, repitiendo una y otra vez, Baal, respóndenos, mientras realizan rituales cada vez más desesperados. Gritan, se agitan, se hieren a sí mismos, intentando llamar la atención de un Dios que no escucha. Elías incluso se burla de ellos y les dice que griten más fuerte, que quizás su Dios está distraído, ocupado, viajando o tal vez dormido y necesitan despertarlo. Pero cuando llega el turno de Elías, la escena cambia completamente. Él no hace un espectáculo, no grita durante horas, no realiza un ritual exagerado. Eleva una oración sencilla, de pocas palabras, pero llena de fe y convicción absoluta en el Dios verdadero. Y la respuesta del cielo es inmediata. El fuego de Dios desciende y consume el sacrificio. La diferencia no estuvo en la extensión de la oración, sino en la autenticidad de la relación con Dios y en la confianza con la que fue pronunciada. Otro aspecto de este error aparece cuando oramos sin atención, sin compromiso real, dejando que nuestra mente vague mientras nuestros labios dicen palabras espirituales. Jesús también confrontó esto en Mateo 6:6 cuando dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». No se trata solo de un cuarto físico, sino de un espacio interior, de una disposición mental y espiritual en la que cerramos las puertas a las distracciones y nos presentamos delante de Dios con enfoque y sinceridad. Las oraciones vacías también se manifiestan cuando oramos por mera costumbre, sin verdadera expectativa de respuesta. Muchos creyentes han caído en el hábito de repetir las mismas frases día tras día,
hasta el punto de que ya no piensan lo que están diciendo. Son palabras correctas, pero desconectadas del corazón. Sin embargo, Dios desea que cada frase que pronunciemos delante de Él tenga intención, peso y sentido. El rey David entendió esto profundamente cuando escribió en el Salmo 19:14, «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío». David sabía que Dios no se impresiona solo con el sonido de nuestras palabras, sino que mira la meditación interna, la motivación, el propósito con el que nos acercamos. El ejemplo más sublime de una oración auténtica lo encontramos en Jesús mismo. Sus oraciones no eran discursos complicados, pero siempre eran sinceras, directas y llenas de fe. En el momento más angustiante de su vida, en Getsemaní, su oración fue sencilla pero profundamente rendida. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Pocas palabras, pero un corazón completamente entregado a la voluntad del Padre. Jesús nos recordó que Dios ya sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos, como lo afirma en Mateo 6:8. Entonces, ¿por qué oramos? No para informarle a Dios de nuestras necesidades, sino para unir nuestro corazón al suyo, para que nuestra voluntad se alinee con sus propósitos eternos. ¿Cómo evitamos, entonces, caer en el error de las oraciones vacías? En primer lugar, orando desde el corazón, con total sinceridad y honestidad. Dios no está buscando frases elaboradas ni un lenguaje perfecto, sino un corazón auténtico, transparente, dispuesto a presentarse tal como es. Podemos venir ante Él con nuestras dudas, temores y preguntas sin mascarillas ni apariencias. En segundo lugar, orando con fe. No basta con hablar, es necesario creer que Dios no solo puede responder, sino que desea hacerlo porque nos ama. La fe no es un simple sentimiento momentáneo, sino una decisión firme de confiar en el carácter de Dios tal como se revela en su palabra. Cuando oramos con fe, estamos diciendo, confío en quien eres tú, más allá de lo que veo. En tercer lugar, manteniendo nuestra atención y enfoque mientras oramos. La oración es una conversación con el Rey del Universo, no un trámite religioso. Así como no hablaríamos distraídos con alguien a quien respetamos profundamente, tampoco deberíamos hablar con Dios mientras nuestro corazón está lejos. Y en cuarto lugar, recordando que la oración es un diálogo, no un monólogo. No se trata solo de hablar sin parar, sino de reservar momentos de silencio para escuchar. Hay veces en que Dios responde con una palabra clara, otras con paz, otras con dirección, y a veces con corrección. Como declaró el salmista, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En el silencio reverente, el corazón se vuelve sensible a su voz. Cuando dejamos atrás las vanas repeticiones y empezamos a cultivar una comunicación auténtica con nuestro Padre Celestial, nuestra vida de oración se eleva a un nivel completamente diferente. Nuestras oraciones dejan de ser un rito vacío y se vuelven encuentros reales, transformadores, con el Dios vivo. En Marcos 11:24, Jesús nos revela un principio fundamental para la oración efectiva. «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Observa el orden, primero creer, luego recibir. La fe no aparece después de ver la respuesta, la fe antecede al milagro. Es la convicción que se adelanta a la manifestación. La fe es como una mano espiritual que se extiende para tomar lo que Dios ya ha dispuesto por su gracia. No es un mecanismo para obligar a Dios a hacer algo, sino la actitud interior que nos coloca en posición de recibir lo que Él, en su amor, ya ha preparado. Cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, oró diciendo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Fíjate en la seguridad de sus palabras. Jesús agradece antes de ver a Lázaro salir del sepulcro. Su agradecimiento anticipado es una demostración de fe absoluta en el Padre. Él no espera a ver el milagro para creer, sino que cree y da gracias, y luego el milagro se manifiesta. Así es la verdadera fe, no se deja gobernar por lo que los ojos ven o por lo que las circunstancias gritan, sino por lo que Dios ha dicho. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizar por fe la respuesta y agradecer a Dios como si ya hubieras recibido lo que has pedido. No se trata de fingir, sino de confiar en la fidelidad de Dios por encima de toda lógica humana. Profundicemos aún más en esta verdad. Cuando Jesús dice creed en Marcos 11:24,
está hablando de una confianza completa, no de un asentimiento superficial. No se refiere a aceptar una idea de forma intelectual, sino a apoyarnos plenamente, como cuando te sientas en una silla sin cuestionar si podrás sostenerte. Depositas todo tu peso, sin reservas. De la misma manera, la fe genuina deposita todo su peso en Dios. La fe que mueve montañas no es una fe general, difusa, sino una fe específica. Por eso, cuando Jesús sanaba a los ciegos, muchas veces les preguntaba, ¿creéis que puedo hacer esto? No les preguntaba si creían en Dios de forma vaga, sino si creían que Él podía intervenir en su necesidad concreta. Muchos creyentes viven con lo que podríamos llamar una fe teórica, pero no una fe práctica. En teoría creemos que Dios puede todo, pero frente a un problema real, dudamos de que quiera intervenir en nuestro caso particular. Jesús nos invita a cerrar esa brecha entre lo que decimos creer y la forma en que realmente oramos. La fe verdadera se apoya en el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha prometido. El apóstol Juan escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando conocemos su voluntad revelada en la palabra, nuestra fe se fortalece, porque ya no oramos a ciegas, sino respaldados por sus promesas. Tomemos un ejemplo práctico. Si estás orando por sanidad, tu fe no debe basarse solo en el deseo de sentirte mejor o en lo que le pasó a otra persona, sino en lo que Dios ha dicho. Pasajes como Isaías 53, 5, que declara, por sus llagas fuimos nosotros curados, y Santiago 5:15, que afirma, la oración de fe salvará al enfermo, son fundamentos concretos que fortalecen la fe. Al meditar en estas promesas, la fe deja de ser vaga y se vuelve firme y específica. Es vital entender que la fe no es una herramienta para exigirle a Dios que cumpla nuestros caprichos. No es una técnica para manipular el cielo. La fe auténtica es una respuesta humilde y confiada al carácter de Dios y a sus promesas. La verdadera fe nunca se separa de la voluntad y la naturaleza de Dios reveladas en las Escrituras. También debemos recordar que la fe no es lo mismo que presunción. Jesús, aunque tenía una fe perfecta, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, reconociendo la soberanía suprema del Padre. La fe genuina confía y al mismo tiempo se somete, descansando en que la sabiduría de Dios siempre es mejor que la nuestra. Entonces, ¿cómo desarrollamos este tipo de fe que agrada a Dios y transforma nuestra oración? El primer paso es exponernos continuamente a su palabra, alimentarnos de ella, dejar que renueve nuestra mente y nuestro corazón. Porque, como declara la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuanto más alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu con las promesas que Dios ha dejado en su palabra, más firme y sólida se vuelve nuestra fe. La confianza crece cuando la verdad de Dios sustituye los temores, las dudas y los razonamientos humanos que intentan limitar lo que Él puede hacer. La fe no se desarrolla en el vacío, se fortalece cuando meditamos, repetimos y atesoramos las Escrituras en nuestro interior. En segundo lugar, es necesario ejercitar nuestra fe en lo pequeño antes de pretender enfrentar montañas gigantes. Jesús enseñó este principio al afirmar que quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Cada vez que confiamos en Dios en asuntos cotidianos y vemos su mano obrando, nuestra fe se fortalece para los desafíos mayores. La fidelidad de Dios en lo pequeño es el fundamento que nos permite creerle para cosas más grandes. Tercero, necesitamos rodearnos de personas que viven por fe. La fe se contagia, se nutre, se inspira. Cuando caminamos junto a hombres y mujeres que confían en Dios y testifican de su fidelidad, nuestra fe se eleva. Proverbios 27:17 lo expresa de manera poderosa. El hierro se afila con el hierro, y así el hombre se afila en el trato con su prójimo. La comunidad correcta puede despertar en nosotros una fe que estaba dormida. También debemos comprender que la fe no opera aislada de nuestro carácter. Justo después de enseñar sobre el poder de la fe en la oración, Jesús añadió una advertencia en Marcos 11:25, debemos perdonar para que nuestras oraciones no encuentren estorbo. La fe crece en un corazón limpio, libre de resentimiento, amargura y rencor. El perdón es el terreno fértil donde la fe florece. En ocasiones, la razón por la que nuestras oraciones no parecen recibir respuesta no es la falta de fe, sino que estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 lo explica con claridad, pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. La fe auténtica no solo cree, sino que también busca alinearse con lo que Dios desea. La fe madura se somete al propósito divino, incluso cuando ese propósito no coincide con nuestro deseo inmediato. Hay momentos en los que Dios responde de una manera diferente a lo que esperábamos. No se trata de una fe insuficiente, sino de una sabiduría superior que nosotros no alcanzamos a comprender. Pablo oró 3 veces para que Dios quitara de él un aguijón que lo atormentaba, pero la respuesta del Señor fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La fe madura es aquella que puede aceptar un no o un espera, confiando plenamente en que Dios ve lo que nosotros no vemos. Es fundamental recordar que la fe no nace de nuestro esfuerzo humano. Es un don de Dios. Cuando sentimos que nuestra fe es débil, podemos hacer la misma oración del padre del joven endemoniado: «Creo, ayuda mi incredulidad». Dios honra incluso la fe más pequeña cuando nace de un corazón sincero. Una de las prácticas más poderosas para desarrollar una fe fuerte es la gratitud anticipada. Agradecer antes de ver la respuesta es un acto de confianza extraordinario. No significa fingir que ya tenemos lo que pedimos, sino reconocer que Dios ya ha dispuesto la respuesta en su voluntad eterna, aunque todavía no se haya manifestado en el mundo natural. Hoy te invito a examinar tu vida de oración. ¿Estás orando con fe genuina o simplemente recitando palabras sin expectativa de respuesta? ¿Tus oraciones reflejan confianza en el carácter de Dios o están marcadas por la incertidumbre y la ansiedad? La buena noticia es que la fe puede crecer. El crecimiento comienza cuando decidimos tomar a Dios en serio, creer lo que Él ha dicho y confiar en Él por encima de nuestras emociones. Después de enseñar sobre la fe en la oración, Jesús expuso un obstáculo espiritual que muchas veces pasamos por alto: el perdón. Dijo: «Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre Celestial también os perdone a vosotros». El perdón no es una opción para el creyente, es un requisito fundamental para una oración efectiva. El resentimiento es como una interferencia espiritual que distorsiona nuestra comunicación con Dios. Cuando guardamos ofensas, levantamos barreras invisibles que afectan nuestra vida de oración. Jesús lo sabía profundamente, por eso en Mateo 5, 23-24 enseñó que antes de presentar nuestra ofrenda delante del altar, debemos reconciliarnos con nuestro hermano si hay alguna ofensa entre nosotros. Para Dios, la reconciliación tiene prioridad incluso sobre el acto de adoración. No es que Dios se niegue a escucharnos cuando no perdonamos, sino que un corazón lleno de resentimiento demuestra que aún no hemos comprendido la magnitud de la gracia que hemos recibido. ¿Cómo podemos pedir misericordia a Dios si nosotros mismos no estamos dispuestos a extenderla? El perdón no significa que la ofensa estuvo bien, ni que debemos permitir que ese comportamiento se repita. No es minimizar el dolor ni ignorarlo. El perdón es una decisión espiritual que libera al ofensor y también al ofendido. Es renunciar al derecho de venganza y entregar el caso a la justicia perfecta de Dios. Él mismo declara: «Mía es la venganza, yo pagaré». El perdón es difícil porque desafía nuestra idea natural de justicia. A veces sentimos que si perdonamos, la otra persona escapará de las consecuencias. Sin embargo, el perdón no es excusar, significa liberar. Dios se encarga de lo demás. También es difícil porque hay personas que se han apegado tanto a su dolor que ese dolor se volvió parte de su identidad. Soltarlo puede sentirse como renunciar a una parte de uno mismo. Pero es precisamente al liberar ese resentimiento que encontramos nuestra verdadera identidad como hijos amados de Dios. Además, el perdón no suele ser un acto único, sino un proceso. Para heridas profundas, podemos necesitar perdonar una y otra vez hasta que el resentimiento pierda su fuerza. Cuando Pedro preguntó a Jesús si debía perdonar hasta 7 veces, Jesús respondió: «No hasta 7, sino hasta 70 veces 7, mostrando que el perdón debe ser constante». ¿Cómo podemos perdonar cuando el dolor es demasiado grande? Primero, reconociendo que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Podemos orar: «Señor, no puedo perdonar por mi propia fuerza. Dame tu gracia para perdonar como tú me has perdonado». Segundo, mirando a Jesús en la cruz. Él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», en medio del peor sufrimiento que un ser humano puede experimentar. Su ejemplo nos muestra que con su Espíritu en nosotros sí podemos perdonar. Tercero, practicando la empatía.
Muchas veces quienes nos hieren lo hacen desde su propio dolor. Esto no justifica su conducta, pero nos ayuda a ver la situación con compasión. Perdonar trae bendición. No solo desbloquea nuestras oraciones, sino que también libera sanidad emocional, física y espiritual. La ciencia misma ha demostrado que perdonar reduce el estrés, baja la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y mejora nuestra salud mental. Esto confirma lo que Dios ha enseñado desde siempre: sus mandamientos son vida para nosotros. La amargura es como un veneno que bebemos esperando que dañe a otra persona. El perdón es el antídoto que nos permite sanar, avanzar y experimentar libertad verdadera. Recuerda siempre que perdonar no significa borrar el pasado de la memoria. Nuestro cerebro no funciona así. Sin embargo, sí significa que cuando el recuerdo vuelve, ya no trae consigo el peso desgarrador del dolor ni la carga amarga del resentimiento. El recuerdo pierde su veneno. Pierde el poder de controlar tus emociones y tus reacciones. Eso es el perdón, libertad. No olvido, sino sanidad. Y también es importante entender que perdonar no implica volver a confiar inmediatamente en quien nos hizo daño. La confianza es distinta al perdón. La confianza se reconstruye con el tiempo, con hechos, con cambios evidentes, con coherencia. Podemos perdonar sinceramente y aún así establecer límites saludables que protejan nuestro bienestar emocional y espiritual. A veces, el perdón más difícil que debemos otorgar es hacia nosotros mismos. Muchos creyentes viven atados a una cadena invisible de culpa, vergüenza y autorreproche por errores del pasado. Aunque Dios ya los perdonó, ellos siguen castigándose. Si este eres tú, recuerda esta verdad eterna: cuando Dios perdona, lo hace de manera absoluta. Él dice que aparta nuestras rebeliones tan lejos como está el oriente del occidente. Negarse a recibir su perdón es rechazar un regalo que costó la sangre de Cristo. Hoy quiero invitarte, desde palabras de fe, a examinar con sinceridad tu corazón. ¿Hay resentimientos ocultos que han apagado tu comunión con Dios? ¿Hay personas a las que dijiste te perdono, pero en tu interior aún guardas dolor o enojo? ¿Estás intentando perdonarte a ti mismo por algo que Dios ya sepultó en el olvido eterno? Toma un momento para orar por estas áreas. Menciona nombres, situaciones, heridas. Haz una decisión consciente de perdonar. Tal vez no sientas algo inmediato, pero habrás dado el primer paso hacia una liberación que transformará no solo tu vida de oración, sino toda tu vida. Jesús ilustró estas verdades con una parábola poderosa en Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo se paró con orgullo, exaltando sus virtudes y comparándose favorablemente con otros. Pero el publicano, sintiendo su indignidad, ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Solo golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús afirmó que ese, el que vino con humildad, regresó a su casa justificado. La humildad es la llave que abre el corazón de Dios. El Salmo 51 horas y 17 minutos lo confirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es la elocuencia, ni la apariencia, ni la autosuficiencia lo que conmueve al cielo, sino un corazón que reconoce cuán necesitado está de la gracia divina. La humildad nos coloca en el lugar correcto, no como quienes merecen algo, sino como quienes reciben todo por la misericordia del Padre. Esta actitud de humildad también nos libra de frustraciones cuando las respuestas de Dios no llegan de inmediato. Cuando comprendemos que Él es sabio, perfecto y soberano, descansamos en su tiempo y en sus métodos, seguros de que siempre obra para nuestro bien. Quiero invitarte a reflexionar profundamente: ¿con qué actitud te acercas a Dios? ¿Vienes a orar como quien exige un derecho o como quien depende totalmente de su gracia? La respuesta a esta pregunta puede transformar de raíz tu vida espiritual. Profundicemos ahora en otro principio esencial enseñado por Jesús en Marcos 11:24. La fe real cree antes de ver. La fe inquebrantable no se sostiene en lo visible, sino en el carácter firme de Dios y en la certeza de sus promesas. La fe es la capacidad de confiar incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Un ejemplo extraordinario de esta fe lo encontramos en la mujer que padeció de flujo de sangre por 12 largos años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo ayudarla. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, nació en ella una convicción profunda:
Si logro tocar tan solo el borde de su manto, seré sana. Esa convicción fue suficiente para impulsarla a abrirse paso entre la multitud, arriesgándose a ser rechazada o castigada. Pero cuando tocó el manto de Jesús, al instante fue sanada. Jesús se volvió y declaró: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz». No fue el acto de tocar físicamente el manto lo que produjo el milagro, sino la fe que le dio vida a ese acto. La fe fue el canal que permitió que el poder de Dios fluyera hacia su necesidad. Así funciona la fe, es el puente que conecta nuestras necesidades humanas con el poder divino. No es fe en la fe, sino fe en un Dios que cumple lo que promete. La fe inquebrantable no significa ausencia total de dudas, sino la decisión de confiar por encima de ellas. Es como el Padre que clamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Jesús no despreció esa fe imperfecta, sino que la honró porque era sincera. Cuando ores hoy, hazlo con la seguridad de que te acercas a un Padre que te ama, que tiene el poder para intervenir y que sabe cuál es el mejor momento para responder. Jesús también habló sobre la perseverancia en la oración, enseñándolo con otra parábola en Lucas 18. Una viuda buscaba justicia de un juez injusto, y aunque él no temía a Dios ni respetaba a nadie, se cansó de su insistencia y finalmente le hizo justicia. Jesús usó esta historia para mostrarnos que si un juez injusto responde a la persistencia, cuanto más nuestro Padre amoroso responderá a sus hijos. La perseverancia en la oración no significa repetir mecánicamente lo mismo, sino mantener viva la fe mientras esperamos. Los verbos que Jesús usa cuando dice pedid, buscad, llamad en el original significan sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Perseverar es seguir confiando aunque todavía no veamos el resultado. ¿Por qué Dios valora tanto esta perseverancia? Porque mientras esperamos, Él trabaja en nuestro carácter, profundiza nuestra fe y fortalece nuestra relación con Él. A veces, en la espera está escondida la respuesta que realmente necesitamos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que perseveraron en oración. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. Ana lloró y oró durante años antes de recibir a Samuel. Daniel perseveró por 21 días hasta que la respuesta llegó con revelación celestial. La espera nunca es tiempo perdido en el reino de Dios. Y hay un elemento clave que puede acelerar las respuestas a nuestras oraciones: la gratitud anticipada. Pablo lo enseñó claramente en Filipenses 4:6, cuando dijo que nuestras peticiones deben presentarse a Dios con acción de gracias. Agradecer antes de ver el milagro es una expresión profunda de fe. Jesús mismo practicó este principio cuando multiplicó los panes y los peces. Antes del milagro, dio gracias. Frente a la tumba de Lázaro, antes de que el muerto saliera, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído». La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda lo que Dios ya ha hecho, fortalece nuestra fe para lo que hará y rompe el ciclo de ansiedad que tantos viven. Terminar cada oración con un gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando, no como fórmula, sino como convicción, abre la puerta para que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Quiero invitarte a compartir en los comentarios alguna respuesta de oración por la que estés agradecido hoy. Tu gratitud puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más que está esperando un milagro. Y ahora, querido hermano, querida hermana, quiero felicitarte por llegar hasta aquí. Tu deseo de aprender a orar mejor revela una profunda hambre espiritual y un corazón dispuesto a crecer. Permíteme revelarte el principio final que une todo lo que hemos aprendido. La clave suprema de la oración poderosa es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Hágase tu voluntad». Y él mismo, en su momento más doloroso, oró: «No sea como yo quiero, sino como tú». Santiago 4:3 nos recuerda que cuando pedimos fuera de la voluntad de Dios, no recibimos porque nuestras peticiones no están alineadas con su propósito. La oración más poderosa no es la que intenta cambiar la voluntad de Dios, sino la que se deja transformar por ella. Esto no es resignación, sino rendición confiada. Es reconocer que Dios ve lo que nosotros no vemos, que sus caminos son perfectos y que incluso cuando la respuesta parece contradecir nuestro deseo, Él sigue obrando a nuestro favor. La oración más poderosa sale de un corazón en paz, completamente entregado a la perfecta voluntad del Padre. Como declaró Jesús: «Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Cuando nos acercamos a Dios con un corazón rendido a su voluntad perfecta, experimentamos una libertad interior que nada en este mundo puede ofrecer.
Entramos en una paz que no depende de circunstancias ni temporadas, sino de su presencia constante. Y cuando oramos desde esa rendición confiada, nuestras oraciones adquieren profundidad, fuerza y efectividad, porque ya no salen desde nuestro deseo humano, sino desde una alineación total con los propósitos eternos de Dios. Si este mensaje ha edificado tu vida, te animo a compartirlo con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a un familiar, un amigo cercano o un hermano en la fe que está luchando con su vida de oración, sintiendo que sus palabras no pasan del techo. Envíale este video y permite que Palabras de Fe sea un instrumento de consuelo, guía y fortaleza en su camino espiritual. También quiero invitarte a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Aquí, cada día compartimos enseñanzas, reflexiones y oraciones diseñadas para fortalecer tu fe, afirmar tu espíritu y ayudarte a construir una relación más profunda con Dios. Tu suscripción no es solo un gesto, es parte del impacto que juntos estamos haciendo para que este mensaje llegue a más corazones. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza nueva. Así podrás recibir primero los contenidos diarios que con dedicación preparamos para bendecir tu vida. Antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento de reflexión personal. No dejes que esta enseñanza quede solo en palabras. Dedica unos minutos para estar a solas con Dios. Presenta tus peticiones con fe viva, desde la humildad, con perseverancia y con gratitud anticipada. Habla con Él como con un Padre cercano y amoroso, creyendo que escucha cada palabra y que responde en su tiempo perfecto. Gracias por acompañarme en este mensaje y por abrir tu corazón a lo que Dios quiso hablarte hoy. Oro para que el Señor fortalezca tu vida de oración, renueve tu confianza en Él y te permita experimentar cada mañana su presencia, su poder y su paz de una manera fresca y transformadora. Hasta nuestro próximo encuentro en Palabras de Fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre. Amén.